Antes de que escuches este episodio, quiero que te hagas una pregunta muy incómoda. ¿Y si alguna de las personas que más parecen luz en realidad operan desde una sombra que no sabes reconocer? Y aquí es donde todo cambia, porque no toda manipulación grita, no toda oscuridad es evidente y no toda herida es inocente. Hay una forma de narcisismo que no se impone, se infiltra, no domina con fuerza, domina con sensibilidad, no se muestra superior, se muestra herida. Y si no sabes verlo, te atrapas sin darte cuenta. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es entender esto. El verdadero peligro no es la sombra visible, es la sombra que se disfraza de luz. Y si comprendes esto, comprendes gran parte del mapa, porque aquí el alma deja de ser ingenua y se vuelve consciente. Esto es Aurum Hermetis y yo soy Ley. Hoy abrimos un tema que no se aborda desde la psicología moderna superficial, sino desde la gnosis, desde la tradición hermética, desde la comprensión profunda del alma humana. Este episodio no nace del juicio, nace de la observación consciente, porque todo iniciado sabe algo fundamental: aquello que no se nombra gobierna desde la sombra. Y hoy vamos a nombrar una sombra específica, una sombra que no grita, una sombra que no golpea, una sombra que seduce, confunde y se disfraza de luz. Quiero decir esto con claridad desde el inicio. No voy a referirme a las mujeres en general, no estoy atacando lo femenino y no estoy negando el daño histórico que muchas mujeres han sufrido. De hecho, solo alguien que honra lo femenino puede atreverse a mirar su sombra sin idealizarla, porque el verdadero respeto no es la ceguera, es la conciencia. En la tradición hermética se nos enseña que todo principio contiene su polaridad. Donde existe la luz sanadora de lo femenino, existe también su sombra no integrada. Donde existe la Gran Madre, existe la Madre devoradora. Donde existe la sacerdotisa, existe la hechicera inconsciente. Negar esto no es espiritualidad, es fanatismo de luz. Hoy hablaremos de un arquetipo contemporáneo que está causando mucho daño silencioso: el narcisismo encubierto femenino. No como diagnóstico clínico, sino como estructura de conciencia no integrada. Un arquetipo que opera desde el victimismo, desde la superioridad moral, desde la espiritualidad mal digerida, desde el arte usado como máscara, desde la identidad cambiante como refugio del vacío interno. Carl Gustav Jung nos advirtió: cuanto más brillante es la luz de la persona, más oscura puede volverse su sombra. Y esto es clave para entender lo que sucede hoy. Muchas personas creen que el narcisismo siempre se presenta como arrogancia evidente, como grandiosidad ruidosa o como abuso directo. Pero existe otro tipo de narcisismo, uno que no se muestra superior, sino herido, uno que no domina con fuerza, sino con culpa, uno que no se impone, sino que se hace indispensable. Este tipo de perfil suele decir mayormente: yo soy diferente, nadie me entiende, he sufrido mucho, soy demasiado sensible para este mundo. Y quien escucha, si es empático, si es buscador espiritual, si es una persona altamente sensible, siente el impulso de cuidar, de sostener, de salvar, de comprender. Y aquí comienza el peligro silencioso. Desde el hermetismo sabemos que el verdadero poder no se impone, se otorga. Y estas estructuras funcionan porque otras personas, sin darse cuenta, les entregan su energía, su tiempo, su identidad, su culpa, no porque sean débiles, sino porque son empáticas sin límites. Madame Blavatsky escribió algo muy fundamental: cuando el ego se apropia del lenguaje espiritual, la sabiduría se convierte en herramienta de dominación. Esto no es magia ritual, es algo mucho más cotidiano y peligroso. Es magia psicológica inconsciente. No se lanzan hechizos, se lanzan narrativas. No se invocan entidades, se invoca culpa, admiración, miedo a perder el vínculo. Este tipo de perfil suele moverse entre identidades. Hoy es la víctima sensible, mañana la artista incomprendida, luego la mujer espiritual, luego la transgresora, luego la sanadora, pero no hay integración, hay sucesión de máscaras. Rudolf Steiner diría que aquí el yo no encarnado plenamente, y por eso necesita cambiar de forma para no colapsar. La identidad no nace del centro, nace de la mirada ajena. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. Explorar identidades no es patológico, la creatividad no es el problema. El problema aparece cuando cada identidad necesita admiración,
necesita público, necesita validación y necesita sentir superioridad moral o espiritual. Cuando la identidad se sostiene solo si alguien la mira, ya no es exploración, es dependencia narcisista. En el camino iniciático aprendemos que quien no ha integrado su sombra termina actuándola en los vínculos, y esto es exactamente lo que ocurre. Estas personas no se perciben como agresoras, se perciben como incomprendidas, no se ven como dominantes, se ven como víctimas especiales, y cualquier límite que se les pone es vivido como traición, como ataque y como violencia. Aquí también aparece otro elemento central, la inversión moral. La persona que daña termina viéndose como la dañada. La persona que confunde termina acusando al otro de confundir. La persona que manipula termina diciendo que el otro es el manipulador. Jung llamó a esto proyección de la sombra, y cuanto más inconsciente es la persona, más convencida está de su propia narrativa. Este tipo de perfil suele atraer a personas empáticas, personas espirituales, personas con historia de abuso, personas que aprendieron a salvar a otros, personas que confunden amor con sacrificio. No porque sean ingenuas, sino porque su luz es usada en su contra. Quiero decirte algo muy importante si estás escuchando esto y algo resuena en ti. Si te sentiste confundida o confundido, si dudaste de tu percepción, si te sentiste culpable por poner límites, si sentiste que nunca era suficiente, no estás exagerando, no estás loca, no estás loco, no estás roto y no estás rota. Estuviste en contacto con una sombra que no se muestra como sombra. En episodios anteriores les expliqué que la alquimia antigua nos enseña y nos habla de la primera fase, que es el nigredo, que es ver lo que duele, ver lo que oscurece y ver lo que no queremos aceptar. En la siguiente parte vamos a profundizar aún más. Vamos a entrar en el rol del victimismo, la espiritualidad usada como máscara, la diferencia entre herida y perversión y por qué este patrón afecta especialmente a jóvenes y personas altamente sensibles. Quédate, respira, integra, porque ver la sombra no te hace oscuro, te hace libre. Entramos a la parte 2, la sacerdotisa oscura, victimismo, espiritualidad distorsionada y el arte como máscara. Quiero que respires profundo y volvamos nuevamente al círculo. En la primera parte hablamos de la sombra que se disfraza de luz. Ahora vamos a descender un poco más, porque toda sombra, para sostenerse, necesita un mito, y este tipo de estructura psíquica ha aprendido a crear uno muy poderoso. En las tradiciones antiguas, la sacerdotisa es la guardiana del misterio, no necesita exhibirse, no necesita convencer, no necesita público. Su poder es silencioso, arraigado, interno, pero cuando ese arquetipo no se integra correctamente, aparece su distorsión, la sacerdotisa oscura. No la bruja sabia, no la chamana auténtica, sino la que usa símbolos sagrados para sostener el ego herido. Esto es un punto muy delicado, porque muchas personas confunden espiritualidad con estética. No todo lo que habla de magia es sabiduría, no todo lo que usa símbolos antiguos es iniciación, no todo lo que transgrede es liberación. El hermetismo nos enseña que el símbolo no despierta por sí mismo, despierta solo cuando hay conciencia. Cuando una persona se apropia de lo espiritual sin haber trabajado su sombra, lo que hace no es magia, es escenografía psíquica. Se viste de ritual, pero no se transforma. Habla de energía, pero no se responsabiliza. Habla de libertad, pero necesita controlar. Aquí aparece el victimismo como estrategia inconsciente. No un victimismo evidente, no el grito, sino el victimismo refinado. Me atacan porque brillo, me critican porque soy auténtica, no me entienden porque voy más allá que los demás. Y así cualquier señal de límite, cualquier consecuencia por su conducta, es reinterpretada como persecución. Esto es muy importante entenderlo. No es mentira consciente, es una estructura defensiva profundamente arraigada. Jung diría que aquí el ego ha sido herido muy temprano y para no colapsar construyó una imagen grandiosa espiritualizada. Esto es incluso más peligroso porque quien lo encarna cree sinceramente en su narrativa. Otro elemento central es el arte como máscara. Y aquí quiero ser muy clara porque yo misma trabajo con lo simbólico, con el cuerpo, con el arte. El arte auténtico transforma al que lo crea. El arte narcisista solo necesita ser visto y aplaudido. Cuando el proceso creativo no va acompañado de humildad, de revisión interna, de silencio,
el arte se convierte en un altar al yo. No importa la disciplina, sea cerámica, pintura, fotografía, cuerpo, palabra, la pregunta hermética es siempre la misma. ¿Esto te centra o te infla? En estos perfiles suele aparecer la imitación, no como aprendizaje, sino como apropiación. Se copian estilos, discursos, estéticas, proyectos, pero sin reconocer la fuente, sin integrar la esencia. ¿Por qué? Porque la identidad no nace de adentro, necesita absorber identidades ajenas para sostenerse. Esto no es creatividad compartida, es parasitaje psíquico. Rudolf Steiner habló del peligro de los yoes fragmentados, cuando el individuo no logra unificar su centro. Entonces, cada vez que ve algo valioso en otro, en lugar de admirar y crecer, lo toma, no para aprender, sino para ser. Otro punto delicado es la sexualidad como escenario. La sexualidad en las tradiciones antiguas es una fuerza sagrada, pero cuando no está integrada, se convierte en herramientas de poder de shock, de control de la mirada. No es libertad sexual, es necesidad de impacto. Y aquí aparece algo que incomoda decir. La transgresión constante no siempre es evolución, a veces es huida del vacío interno. Ahora vamos a tocar un punto aún más profundo, el daño vincular. Este tipo de estructura suele generar relaciones trianguladas, división entre personas, enemistades que ella nunca enfrenta directamente, desgaste emocional en quienes la rodean y nunca es confrontación abierta, siempre es confusión emocional. La persona sale dudando de sí misma, de su percepción, de su intuición. Esto no es casualidad, es el efecto de una sombra no reconocida. Quiero detenerme ahora en el tema de la familia, porque aquí se suele gestar la raíz. Cuando una niña es endiosada, puesta en un pedestal, eximida de responsabilidad emocional, aprende algo muy peligroso, que no necesita empatizar, que los otros existen para reflejarla, que el amor no es reciprocidad sino admiración. Y si además el entorno es violento, caótico, narcisista, la niña no desarrolla el yo, desarrolla una máscara de supervivencia. No es maldad pura, es falta de integración del alma. Pero aquí viene algo crucial, y quiero que lo escuches con atención. Comprender el origen no justifica el daño. En el camino hermético, entender la causa no significa tolerar la repetición. La compasión verdadera incluye límites. Si has estado cerca de una persona así, quizás te preguntaste, ¿y si cambio yo, mejorará? ¿Y si le entiendo más? ¿Y si soy más paciente? No, porque esto no resuelve con amor unilateral, se resuelve con conciencia y distancia. La tradición iniciática enseña algo muy claro. No todos están listos para la verdad y no todos quieren transformarse. Algunos solo quieren un escenario más espiritual para seguir siendo los mismos. En la siguiente parte vamos a hablar de lo más importante, cómo proteger a personas vulnerables, cómo reconocer las señales tempranas, cómo salir del hechizo emocional sin caer en el odio ni en la venganza. Porque el objetivo no es señalar a la sombra, sino romper el ciclo. Así que permanece que esto recién empieza. Ahora seguimos con la parte 3. Cómo reconocer la sombra a tiempo, proteger a los vulnerables y recuperar la soberanía del alma. Quédate conmigo, respira, porque esta parte es la más importante. No para señalar, no para condenar, sino para proteger la vida psíquica, que hoy es uno de los territorios más vulnerables. En la tradición hermética existe una ley silenciosa. El iniciado no combate la sombra, aprende a verla, y ver en este caso salva. Vamos a empezar por algo muy concreto, las señales tempranas. No señales espectaculares, no demonios externos, sino detalles sutiles que cuando se suman forman un patrón. Primera señal, el encanto inicial intenso. Estas personas no llegan despacio, llegan como revelación. Te miran como si te conocieran de otras vidas. Te hacen sentir elegido, comprendido, especial. Y aquí está el error. No te ven a ti, ven lo que puedes reflejarles. Cuando el vínculo se acelera sin raíces, no es conexión profunda, es enganche emocional. La segunda señal, la identidad cambiante sin integración. Cambiar no es el problema, todos cambiamos. El problema es cambiar sin proceso. Un mes una cosa, al siguiente lo opuesto, sin duelo, sin cierre, sin coherencia interna. Esto indica algo muy claro a nivel junguiano. No hay self organizado, solo máscaras sucesivas.
La tercera señal es el uso de lo sagrado para evitar responsabilidad. Escucha esto con atención. Cuando alguien usa espiritualidad para justificar daño, no está en un camino iniciático. Frases como todo es energía, es tu proyección, eso habla más de ti que de mí, dichas sin autocrítica, son mecanismos de evasión. En el hermetismo auténtico, el trabajo espiritual empieza por hacerse cargo. La cuarta y última señal es la confusión que queda después. Esta es la más clara. Después de interactuar con estas personas, uno no sale fortalecido. Sale dudando de sí mismo, agotado, agotada, culpable sin saber por qué, justificando al otro, minimizando su propio dolor. Eso no es aprendizaje, eso es drenaje psíquico. Ahora quiero hablar de algo muy delicado, de las personas vulnerables, jóvenes, personas empáticas, almas creativas, buscadores espirituales, personas heridas que aún creen que amar todo lo sana. Estas almas, aunque no lo crean, son oro para perfiles así. No porque sean débiles, sino porque abren el corazón antes de poner límites. Y aquí quiero decir algo muy claro con amor. La empatía sin discernimiento se convierte en autoabandono. No es iluminación soportar el maltrato, no es conciencia permitir la invasión, no es amor sacrificarte para que el otro no enfrente su sombra. En las escuelas antiguas, el primer paso del iniciado era aprender a decir no por ego, sino por soberanía. Ahora hablamos también de protección real y no de fantasía. No hablo de rituales externos, sino hablo de actitudes internas. La primera protección real son los límites claros y silenciosos. No explicar de más, no justificarte, no entrar en debates eternos. Un límite sano no necesita discurso, necesita coherencia. El silencio firme es más poderoso que 1000 confrontaciones. En la protección 2 es no entrar en triángulos. Estas estructuras se alimentan del conflicto indirecto. Si alguien habla mal del otro contigo, hablará mal de ti con otro. No seas canal, no seas confesor, no seas intermediario. Retírate. En la protección 3, observamos los hechos y no las palabras. Las palabras pueden ser hermosas, el discurso puede ser elevado, pero los hechos siempre revelan. ¿Esa persona respeta? ¿Repara? ¿Asume consecuencias? ¿Puede pedir perdón sin justificarse? Ahí está la verdad. Ahora quiero hablar a quienes han sido hermanos, hijos, parejas, padres, amigos de personas así. A quienes sientan culpa por alejarse, a quienes aún dudan si exageraron. Escúchame bien, alejarse de quien daña no es traición, es madurez del alma. No le debes tu vida a quien te hiere, no le debes lealtad a quien te usa, no le debes presencia a quien te desintegra. Ahora quiero cerrar esta parte con algo esencial para mi audiencia, para Auron Hermetis, para los buscadores reales. La verdadera iniciación no hace espectáculo, no necesita público, no necesita shock ni show. La verdadera alquimia ocurre en silencio, cuando uno deja de usar símbolos y empieza a encarnarlos. Si este episodio resonó contigo, si sentiste que algo se acomodaba dentro, si reconociste vínculos, dinámicas, heridas, no estás solo, no estás loca ni loco, no estás exagerando, estás despertando. En la última parte vamos a hablar de sanación, de cómo reconstruirse después de haber sido dañado o dañada, cómo volver a confiar sin ingenuidad, cómo transformar esta experiencia en sabiduría viva, que el objetivo no es sobrevivir a la sombra, sino convertirse en luz con raíces. Permanece, el oro se forja después del fuego. Me siento contenta de haber podido llegar a esta última parte, que es el cierre de un tema tan importante y que muy pocas personas hablan. Hemos llegado al punto más delicado del viaje, no el descenso, sino el retorno, porque ver la sombra sin integrar lo aprendido puede dejarnos endurecidos, y este espacio no es para endurecer el alma, sino para volverla sabia. En las tradiciones herméticas se dice algo muy fundamental: quien ha visto el abismo y regresa con el corazón intacto, se convierte en guardián del umbral. Eso es lo que ocurre cuando atravesamos vínculos destructivos y no permitimos que nos conviertan en lo que nos dañó. Sanar después de haber sido tocado por una personalidad así no es rápido, no es lineal y no es espiritualizar el dolor. Es sanar, es reordenar la psique. Lo primero que se rompe en estas experiencias no es la autoestima, es la confianza en la percepción. Empiezas a dudar de lo que sentiste, de lo que viste y de lo que intuías.
Por eso el primer paso de sanación no es perdonar, es validarte. Quiero que escuches esto con claridad. Si algo dentro de ti se encogía, se apagaba o se confundía, no era iluminación, era tu sistema interno pidiendo protección. El cuerpo nunca miente, la intuición tampoco. El segundo paso es retirar la energía. No explicar, no cerrar con discursos, no esperar comprensión. La retirada energética es un acto alquímico, es decirle al alma, vuelvo a casa, por fin vuelvo a casa. En hermetismo se llama recolección del oro disperso. Muchas personas quedan atrapadas en el deseo de justicia externa, de que el otro reconozca, de que el otro caiga, pero la verdadera justicia es interna, cuando ya no necesitas que el otro cambie para estar en paz. Eso no es resignación, es liberación. Ahora quiero hablar de algo muy importante, no convertirte en perseguidor de sombras. Después de estas experiencias es fácil ver narcisistas en todos lados, desconfiar de todo, cerrar el corazón. Eso es comprensible, pero no es el destino final. La sombra no se combate replicando su dureza, se integra refinando el discernimiento. Espiritualidad madura no es decir todo es amor. Espiritualidad madura es decir esto no es sano para mí y sostenerlo sin culpa. Quiero hablar ahora a quienes escuchan este episodio y reconocen que crecieron en sistemas familiares así, donde hubo favoritismo, triangulación, roles fijos, endiosamiento de uno, sacrificio de otro. Quiero decirte algo con mucha suavidad. Nada de eso fue tu culpa. Los sistemas disfuncionales no se eligen, se heredan, pero sí se pueden detener. Cuando una persona decide no repetir la dinámica, rompe una cadena generacional completa. Y eso es iniciación real. Ahora, una advertencia amorosa. No intentes salvar a quien no quiere mirarse. No intentes despertar a quien usa la espiritualidad para dormirse. No intentes ser terapeuta de quien te daña. Eso no es compasión, eso es abandono de ti mismo o de ti misma. Carl Jung decía que el encuentro con la sombra es inevitable, pero quedarse a vivir allí es una elección inconsciente. Tu tarea no es iluminar a nadie, tu tarea es habitar tu centro. Si este episodio te removió, si reconociste nombres, rostros, historias, no salgas a confrontar, no expliques, no luches, integra. El verdadero poder no hace ruido. Quiero cerrar con una enseñanza antigua atribuida a los misterios de Eleusis. No todo el que porta símbolos es iniciado, no todo el que habla de luz la ha atravesado, y no todo el que desciende regresa. Tú sí regresaste, porque estás escuchando, porque estás viendo, porque estás poniendo conciencia donde antes hubo confusión. El espacio de Aurum Hermetis no existe para crear miedo, existe para recordar soberanía, y la soberanía del alma comienza cuando dejamos de entregar nuestro centro a quien no sabe cuidarlo. Si este mensaje llegó a ti, tómalo como una señal de cierre. El ciclo se completa aquí. La sombra fue vista, la lección fue tomada, ¿y el oro? Y el oro vuelve a ti. Gracias por estar, gracias por escuchar y gracias por elegir conciencia. Mi nombre es Ley y este es Aurum Hermetis.